quien rompe el poder del pecado soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, buenas tardes. Vamos a continuar con el mensaje que hemos estado viendo en las últimas oportunidades. Oísteis de mí, yo lo había subtitulado, y hoy vamos a terminar. Pero para eso vamos a orar, primeramente vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Señor, muchísimas gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por la vida y por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo que tú nos das de abrir la Escritura y compartirla. Gracias, Señor, por este tiempo y que tú nos bendigas y bendigas a aquel que va a escuchar este mensaje. Gracias, oh Dios, y todo esto te lo pido y te agradezco en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía anteriormente, vamos a terminar en esta tarde con el mensaje Oísteis de mí. Y estuvimos viendo y estudiando acerca
de los últimos instantes del Señor Jesús después de resucitar y antes de ascender a los cielos. El Señor les habló las últimas palabras y los discípulos, ellos oyeron, cumpliendo con lo que el evangelista Lucas da referencia, que dijo el Señor Jesús: oísteis de mí. Vamos a leer el pasaje en el cual en esta tarde vamos a estudiar. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y yo cuando leí de corrido este pasaje, veía este pasaje y textualmente no hay que agregarle nada. Es entendible, no es difícil de interpretar lo que el escritor Lucas está queriendo decir. Es entendible interpretar, pero no deja de ser, querido hermano, no deja de ser un pasaje asombroso por todo lo que ocurre y menciona. En primer lugar, vemos que Lucas se refiere al remitente de la carta diciendo: oh Teófilo, el mismo remitente, como habíamos visto anteriormente, del libro de Lucas. Y como hemos visto anteriormente, Lucas escribió su carta con su nombre y el libro de Hechos. Y aquí Lucas le está refrescando la memoria de lo que le había escrito en la primera carta. Y le dice: hablé acerca de las cosas que Jesús
comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 1. Lo que Jesús tenía en la mente, me llama poderosamente la atención esta afirmación de Lucas que dice, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y sin duda, lo que el Señor Jesús tenía en mente, hacía y enseñaba. No era un charlatán que solamente hablaba. Y esto me viene a la mente cuando estaba estudiando este pasaje, los políticos. Cuando están en campaña, hablan, prometen y prometen. Y cuando llegan a ese estado de poder o ganan las elecciones, todo lo que dijeron, prometieron y decían, no lo cumplen. Pero una gran diferencia con el Señor Jesús, que Él, todo lo que tenía en mente, Él hacía y enseñaba. ¿Por qué? Porque su palabra es poder, acompañadas de obras y enseñanzas. Jesús, después de su muerte, había resucitado y se había presentado vivo con muchas, dice la palabra aquí Lucas, con muchas pruebas indudables, innegables, evidentes, palpables. Y aquí hay que señalar, y ya lo había mencionado anteriormente en los estudios anteriores, que el problema hoy en día no está en los hechos mismos, sino en la incredulidad del ser humano. Los hechos están a disposición de quien quiera examinarlos. ¿Dónde entonces está el problema? El problema está en la persona, en el ser humano. El problema no está en la palabra de Dios. Y usted, mi querido oyente, puede saber esto si es que en verdad quiere saberlo. El problema con mucha gente hoy en día es que no quiere saberlo. El problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. También en estos primeros pasajes podemos ver que hay una transición. Hay una transición entre el primer relato de Lucas, que es el Evangelio, y su segundo relato, que es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Como sabemos, el Evangelio de Lucas narra la vida y ministerio de Jesús en su primera venida. Al inicio de Hechos vemos la partida de Jesús. Él se despide de sus discípulos, pero vemos que no los dejará solos. Por ello, el Señor les instruye a que permanezcan en Jerusalén. En el versículo 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús les dijo que esperasen la promesa del Padre. ¿A cuál promesa se refería? Y Jesús les explica. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús
ya les había hablado de la promesa del Espíritu Santo. En la madrugada antes de morir en la cruz, el Señor les había dicho que debía partir, pero no los dejaría solo. Vamos a leer Juan. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 20. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y estará con vosotros. Aunque nosotros no lo vemos, lo sentimos. Jesús dijo que convenía que Él se fuera para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Juan 16, 5 al 8, dice la Escritura: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero creemos en Jesús y luego el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Juan 7, 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él será uno de los personajes principales de la historia de los hechos. No es siempre visible, pero siempre se deja ver su poder a través de los creyentes que viven su fe por completo. Los discípulos de Jesús iban a necesitar el Espíritu de Dios para llevar a cabo la misión que les iba a ser encomendada. También Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado en el Espíritu, en el mismo día que fue bautizado en el agua. Vamos a leerlo. Juan 3:21, Lucas 3:21 al 23. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, primero se bautizó y luego comenzó con su ministerio. Volviendo a Hechos,
vemos que los discípulos quedaron perplejos por lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Y lo más probable era que tampoco entendieron o entendían lo que le estaba diciendo o lo que estaba sucediendo, también referente al Espíritu Santo. Tampoco entendían por qué Jesús se tenía que ir. Lo que ellos estaban esperando es que Jesús se convirtiera en el Rey de Israel y los salvara de la opresión romana. Ellos esperaban que Jesús cumpliera todas las profecías bíblicas referentes al Mesías, pero no todas las profecías se iban a cumplir en su primera venida, pues muchas encontrarán su cumplimiento hasta su segunda venida. Versículo 6 de capítulo 1 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad o en su propia autoridad. No había llegado aún el tiempo del reinado mesiánico, ni de la restauración de todas las cosas. Todavía había una misión que cumplir, y esa fue la que le encomendó a sus seguidores. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la comisión que todavía hoy en día está en vigor. Esta comisión no solamente fue instituida a una comisión corporativa, o sea, a la iglesia como cuerpo, o como la iglesia como un cuerpo. En realidad es más una comisión personal, muy personal, un mandato que fue dado a cada creyente individualmente. Esta comisión fue encargada a estos hombres aún antes de que el Espíritu Santo hubiera venido y formado la iglesia. Pues, un mandamiento personal que es para usted y para mí, estimado oyente. Es nuestra misión, es nuestro trabajo propagar la palabra de Dios en el mundo. No podemos decir que le toca a la iglesia enviar a los misioneros para proclamar el Evangelio por medio de ellos, y nosotros quedarnos de brazos cruzados. Y estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Después de ellas, Jesús subió al cielo. Hechos 1:9 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos esperaban el reino del Mesías, pero el Señor tenía un mejor plan: enviarles el Espíritu Santo, quien los capacitaría para cumplir la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo, hasta que el Señor retorne. Mateo 24:14. Solo hasta entonces el reino de Dios será establecido, pero no solo en Israel, sino en toda la tierra. Y para terminar,
sacando una conclusión de lo que hemos visto, sin duda fue algo superficial lo que hemos visto, porque si tenemos que ahondar podemos ver que podemos hablar de muchos temas que salen de aquí. Habla del Espíritu Santo, habla del poder de Dios, habla de la gran comisión, habla de los ángeles, de muchas cosas. Pero quiero limitarme a esta conclusión. Dios desde el cielo observa cómo avanza su obra a través de la iglesia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y pudimos ver que al principio los apóstoles fueron sensibles, escuche bien hermano, sensibles a las palabras e instrucciones del Señor. Y como pudimos ver, ya no era un grupo fácil de dispersar, un grupo temeroso. El Señor les había abierto el entendimiento y con poder, y el Espíritu Santo continuarían la obra, la iglesia, como en nuestros días. El Señor nos da poder, como dice el versículo 8, pero recibiréis poder. Nos da ese poder que se traduce en fuerza, en sabiduría, en entendimiento. El Espíritu Santo nos guía, nos anima para continuar con su obra. Y la pregunta en esta tarde es, ¿estamos siendo sensibles en obedecer su palabra? ¿O acaso el ruido o el bullicio de este mundo hace que no podamos escuchar la voz de Dios? ¿Acaso la pandemia es tema importante en mi vida y no la palabra de Dios? Y no escuchar la palabra de Dios. ¿De qué manera colaboramos para que el Evangelio se extienda? Hoy a la mañana estuve hablando con un hermano de otra congregación y me comentaba que él estaba apartado y volvió al camino del Señor, y en esa transición me decía que había llevado 2 matrimonios nuevos a su congregación. Y me decía él que sí, yo los llevé a la iglesia, pero bueno, se los dejé al pastor para que él le predique. Y nos reíamos, y yo me reía. Y después sacábamos la conclusión: el predicar el Evangelio o estar colaborando con la gran comisión abarca muchas cosas. Desde el orar por el perdido, desde repartir un folleto, desde salir a evangelizar, de acompañar hacia los pies del Señor para que alguien les predique. Todo vale para que aquella persona pueda conocer al Señor. Y así colaboramos para que el Evangelio se extienda. Y no es momento, como los discípulos, yo no sé si estaba bien o estaba mal, que los discípulos le hagan esa pregunta: Señor, ¿vas a restaurar a Israel? Y yo no sé si en este momento no es momento de indagar
acerca de los tiempos o de las ocasiones. Hoy el Señor está estableciendo a través de nosotros su reino. De cada nación está tomando personas que creen en Él para conformar su iglesia. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio. Y en esta tarde nos tiene que animar, mi querido hermano, el hecho que este mismo Jesús, que cuando nació en el mundo fue envuelto en pañales, y cuando salió de la tierra fue envuelto en una nube de gloria, Shekinah, esa misma nube que estaba en el tabernáculo en aquellos días, Shekinah, así fue como regresó a la derecha del Padre Celestial. Y así volverá. Y nos arrebatará consigo en las nubes, completando así nuestra salvación. Este mismo Jesús que dijo que volverá por segunda vez al mismo lugar donde ascendió a los cielos, dice que afirmará sus pies en el monte de los olivos. A este Jesús que cumple promesas, a Él servimos, obedecemos y predicamos en su nombre. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, muchísimas gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor, por darme la oportunidad nuevamente de estar compartiendo tu palabra. Y esperamos, Señor, que en esta hora seamos sensibles a tu voz. Seamos sensibles a tu palabra para poder obedecerla. Como aquellos apóstoles, aquellas personas que estuvieron al lado tuyo. Y que los ruidos de este mundo y los bullicios no opaquen esa intimidad que tenemos que tener contigo, que no opaquen ese momento de estar a solas contigo, Señor, y que podamos tener un oído sensible, Señor, para escuchar tu palabra y ponerla en obra. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y te lo pido y te agradezco en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.